están escuchando y viendo por medio de Facebook. Estamos contentos que usted ha tomado el tiempo para escuchar brevemente otra porción de la palabra de Dios. Queremos seguir anunciándoles que si acaso usted tiene el deseo de querer venir y estar con nosotros, estamos localizados en 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas. Además, si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que ha escuchado o habrá de escuchar, queremos decirle que puede llamarnos aquí al edificio mientras que estemos reunidos aquí y alguien contestará su llamada. O nos puede escribir por correo electrónico y nosotros le podemos contestar cualquier pregunta que usted pueda tener. Si tiene alguna necesidad espiritual, pues también le rogamos que nos haga saber para que así podamos orar por usted. Pero bienvenidos en esta ocasión. Once again, we're very thankful to our Lord that He has given us the opportunity to be here this morning for all of us that are here. And also, I want to direct my thoughts this morning to those of you who are viewing us through means of Facebook. We're happy that you continue to view our biblical programs. We would like for you to come and visit us whenever you can. We are located at 4002 East Richardson Road here in the city of Edinburgh. And also we would like to let you know that if you have any questions concerning some of the things that you might have heard or will hear this morning, that you can call us here at the building, and we will answer your call as long as someone is here to do so. Or you can write an email through our email, and we will be ready to take that message and answer any questions that you might have at this particular time. But thank you again for listening to our biblical programs. Esta mañana, hermanos, voy a continuar con los temas que hemos estado nosotros considerando los domingos por la mañana. Yo sé bien que es el inicio de un mes nuevo, el mes de agosto, primer día del mes de agosto. Sin embargo, la semana pasada no terminamos con los temas por completo. Temas que empezamos basados en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8, en donde hablamos concerniente a las obras de Satanás. Y estuvimos viendo, parece que solamente dos obras que podemos nosotros estudiar en el Nuevo Testamento. La primera obra fue la obra del engaño. La segunda obra de Satanás fue sobre la obra de mentira. Hoy en esta ocasión, quiero que por favor abran sus Biblias a la segunda carta de Corintios, capítulo 2 y versículo 11, porque ahí vamos a estar viendo la tercera obra que quiero estudiar con ustedes hoy en esta ocasión. I know that it is the beginning of a new month. It is the month of August, the first day of the month of August. And as you well know that every beginning of the month, we begin the study of a new subject matter, of a new topic. But this is not going to be the case today, because last month we started a subject matter that we did not finish, and therefore I would like to continue studying with you concerning the works of Satan. If you recall, we read 1 John chapter 3 and verse 8, because there we noted the phrase that Jesus Christ came to destroy the works of Satan. So we posed a question to the verse. What are the works of Satan? And we were able to see two of them last month. One, the work of Satan is to deceive people. The work of Satan is also to lie to people. And we looked at those subject matters last month, but this morning, I would like for you to open your Bibles and turn to the second epistle that the Apostle Paul writes to the church at Corinth. It is 2 Corinthians chapter 2 and verse 11. And consider what the Apostle Paul says in this verse. 2 Corinthians chapter 2 and verse 11, he says, "Lest Satan should get an advantage of us,
for we are not ignorant of his devices. En la segunda carta de Corintios, capítulo 2 y versículo 11, miramos nosotros que aquí la palabra del Señor nos enseña, que nos dice la siguiente manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a Dios en oración para que nos ayude en esta mañana. Bendito y eterno Dios, le damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder estudiar una porción más de su palabra. Le ruego pues, Padre eterno, que esté con su servidor y que me ayude, eterno Padre, a poder exponer aquellas cosas que se han puesto en mi mente y corazón al meditar sobre este tema. Que usted, eterno Dios, me ayude para poder elaborar bien los pensamientos, los conceptos, y que así, eterno Dios, ninguna confusión reste en la mente de aquellos que habrán de escuchar, sino que todos podamos entender y podamos poner en práctica las lecciones que vamos a aprender. Heavenly Father, I ask that you will be with thy servant, that you will bring to my recollection those things that you have put in my mind and heart, as I meditated upon the theme, the subject matter that I was going to elaborate this morning, Father, that all of us can come to a complete understanding concerning your word, and that we can be able, Father, to assimilate them, to put it into practice in our life. This is our prayer that we ask through your Son, Jesus the Christ. Esta es nuestra oración que te pidemos por medio de Jesucristo. Amén. Cuando leímos 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 11, es el último versículo del párrafo que empieza en el versículo 5. El apóstol Pablo aquí le está narrando a la congregación concerniente a la manera en cómo ellos deben de perdonar y tratar a aquel quien demuestra un arrepentimiento verdadero. Y el último versículo, versículo 11, el apóstol Pablo expone la razón en por qué la congregación debe de estar lista, preparada, para demostrarle el amor y poder aceptarlo a la persona que se arrepiente, para que así Satanás no gane ventaja sobre ninguno de ellos. La pregunta que preguntamos al texto es, ¿cómo pues puede ganar Satanás ventaja sobre la persona? Y claro que el apóstol Pablo nos da la respuesta. Es por medio de sus maquinaciones. Whenever we read 2 Corinthians chapter 2 and verses 5 through 11, we notice that verse 11 is the last verse that the Apostle Paul uses in the pericope that he starts to elaborate a concept concerning a brother that was caught in sin, but now has demonstrated repentance before the congregation. We notice that the Apostle Paul in verse 11, he clearly states out the reason why the congregation needs to continue to demonstrate their love and their concern and their support towards this brother that has just repented. And the reason that he gives is that Satan will take advantage of anyone that doesn't demonstrate the love and concern and the way and the manner of accepting someone that has repented of their sins. Furthermore, the Apostle Paul says that we need to be mindful in how Satan takes advantage, and it is through his devices. Which brings us to an interesting question. What is the definition of the word devices? Because it is an important word that the Apostle Paul uses in order to make us aware of the fact of one of the works of Satan. One of the works of Satan. And the works of Satan is to be able to demonstrate within the mind, within the thought, within the deep-seated root of the soul, certain things that are going to be fermented in order for an attitude, a character to be demonstrated later on.
Esto pues nos trae una pregunta muy importante al texto, hermanos. Si acaso debemos usted y yo estar conscientes sobre las maquinaciones de Satanás, entonces la palabra maquinación es una palabra importante que Pablo usa aquí. Por lo tanto, necesitamos nosotros que entender cuál es la definición, cuál es la enseñanza de los lexicógrafos concerniente a esta palabra, para que usted y yo podamos entender la obra de Satanás. La palabra griega que los lexicógrafos usan aquí es la palabra noma, que hace referencias a la mente. Y cuando entendemos nosotros que los lexicógrafos están entonces hablando del hombre interior nuestro, entendemos entonces que está hablando del alma nuestra. El hombre es una tricotomía, es una persona que es compuesta, su ser total, de 3 elementos, que es el cuerpo, el espíritu y el alma. El alma es lo que es importante. Y digo esto porque el alma es eterna. Y es lo que Satanás usa para plantear, para venir a poner en la mente del alma, porque en el alma es en donde viene a radicar la facultad de razonar. Es en donde el pensamiento se viene a establecer. Es en donde los conceptos se vienen a desarrollar, para que así entonces después pueda salir los pensamientos y los conceptos que están en el hombre interior, y entonces podemos ver realmente el carácter de la persona. Porque miren, en Proverbios capítulo 23 y versículo 7, note lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 23 y versículo 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Proverbios capítulo 23 y versículo 7. Porque ¿cuál es su pensamiento? Es decir, el pensamiento del ser humano. ¿Cuál es su pensamiento? En su corazón tal es él. En otras palabras, el pensamiento que viene a formularse, el concepto que viene a formularse en el hombre interior, viene a demostrar el carácter de la persona, viene a demostrar qué tipo de persona es la persona. Y esto pues entonces es importante. Y Satanás, entonces, una de las obras de Satanás es de tratar de plantear, de poner en el alma cierto pensamiento, cierto concepto, cierta ideología, para que así entonces se pueda desarrollar completamente el ser humano a como Satanás quiere que se desarrolle. Whenever we look at scriptures and we notice that one of the works of Satan is to be able to put in the mind, in the thought process, in the ideas of the person, certain things in order that it can formulate a concept to where that concept can be able to be demonstrated in the person itself. For example, when you go to Proverbs chapter 23, and by the way, I'm not going to read the English part of the Bible, so you can write down those verses and later on you can read them at home. But for right now, I'm just going to give you the verses and I'm going to elaborate what the verse says in order that you can follow along concerning the thought process that we're trying to develop. Time is our worst enemy. But in Proverbs chapter 23 and verse 7, notice what it says there. That as a man thinketh, such is he. In other words, it's making reference that while the inner man is thinking, it's receiving information, and it is establishing ideas and concept.
those ideas and concepts eventually will be spoken of through the person, will be demonstrated through the person, and when they do this, then it's going to show the true character of that person. This is what Proverbs chapter 23 and verse 7 makes reference to. So if that is the process, then Satan, the word that is used there in 2 Corinthians chapter 2 and verse 11, is making reference to the point that Satan utilizes that in order to be able to establish different things in the soul, in order to corrupt the soul, in order for the soul to follow his will, that is the will of Satan, not the will of God. Once the soul is corrupted, then everything else is going to be corrupted. The thought process is going to be corrupted. The speech process is going to be corrupted. The ideas and the concepts are going to be corrupted. And later on, we're going to see verses that relate to that effect. But for now, this is what the Bible says, that this is one of the work of Satan, that Satan utilizes the thought process in order to be able to corrupt the inner man into thinking that the light is darkness and that the darkness is light. That's how he deceives, that's how he manipulates persons in order for the person to be able to do his will, that is the will of Satan. Regresando al texto, entonces nos damos cuenta que este es el trabajo de Satanás. Pero, vuelvo a repetir, cuando hablamos de Satanás, cuando hablamos del diablo, cuando hablamos de esta persona, ya hemos estudiado que el diablo fue un ángel bello, un ángel bonísimo en el jardín de Dios. Ezequiel capítulo 28 y versículo 14 en adelante nos habla de eso, que el diablo, Satanás, era un querubín perfecto que Dios vino a crear, un ángel bonito. Sin embargo, fue un ángel que se vino a corrompir. Entonces, ya en su estado de corrupción, miramos nosotros que este ángel ahora trabaja en contra de la voluntad de Dios para poder corrompir a los seres humanos. Según la Biblia, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 adelante, corrompió una tercera parte de los ángeles que radicaban alrededor del trono de Dios. Pero ahora está detrás del ser humano para poder corrompir bastantes personas concerniente a su pensamiento en la idea que Dios quiere plantear en la mente de ellos. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, estuvimos viendo de que Satanás por sí mismo no se aparece ante nosotros. Todos ustedes que están enterados concerniente a la lotería mexicana, se dan cuenta que ahí pintan el diablo, ¿verdad?, de una forma. Bueno, el diablo no se va a aparecer ante nosotros de esa manera, sino que la palabra del Señor nos enseña en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11 en adelante, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 en adelante dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás, es decir, diablo, se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Considere bien lo que dice este texto. Dice que Satanás se viene a disfrazar como un ángel de luz. Pero noten que Satanás aún también tiene ministros. Esta palabra ministros quiere decir personas que le sirven a Satanás. Personas que vienen a enseñar la ideología de Satanás. Personas que vienen a enseñar los conceptos de Satanás. Personas que vienen a enseñar la doctrina de Satanás. Porque Satanás tiene su propia doctrina.
Usted dirá, bueno hermano, enséñeme un versículo en la Biblia en donde dice que Satanás tiene su propia doctrina. Bueno, qué bueno que hizo esa pregunta. Porque en 1 de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 1 dice la palabra de Dios así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y se está refiriendo a nuestros tiempos, en los postreros tiempos, en los tiempos que usted y yo vivemos, algunos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Solo que Satanás tiene doctrina, tiene doctrinas. Los demonios son los seguidores de Satanás. Y si los demonios entonces enseñan doctrina, esta doctrina viene de Satanás. Y la doctrina que los demonios enseñan es una doctrina que también los ministros de Satanás enseñan. Y por lo tanto, miramos nosotros que en la Biblia nos dice que usted y yo debemos de tener cuidado. Porque en la segunda carta de Juan, capítulo 1, nomás un capítulo tiene, pero en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice de la siguiente manera, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien estos hace es el engañador y el anticristo. Pero noten lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan nos está enseñando que hay muchos engañadores que han salido en este mundo. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los engañadores? ¿Seré yo, Señor? ¿Serán ustedes los engañadores? Muchos engañadores han salido por el mundo y el propósito de estos engañadores es de engañar a la gente sincera, a la gente que quiere cometerse a la voluntad de Dios, a gente que quiere seguir a Dios. Ellos son los que los engañadores quieren engañar. Por eso dice 1 de Juan capítulo 4 y versículo 1 de la siguiente manera. 1 de Juan capítulo 4 y versículo 1 dice, amados, no creáis a todos espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra interesante aquí es debemos de probar. Es interesante que cuando a un engañador se le acerca uno y lo quiere probar para ver si acaso la doctrina que está enseñando es de Dios o si es doctrina de demonios, automáticamente ponen el pero de que, bueno, con la palabra del Señor no se debe de pelear. Nadie está peleando con la palabra de Dios, sino que estamos averiguando si acaso es verdadero la enseñanza que se está enseñando concerniente al punto que se está llevando a cabo. Pero el punto que quiero establecer es que los ministros de Satanás, los engañadores de Satanás, tienen su propia doctrina, que es una doctrina de Satanás, una doctrina que engaña, es una enseñanza. Y esa enseñanza de Satanás es una enseñanza que viene a formular ideas en la mente del ser humano. Esa doctrina es una doctrina que viene a enseñar, que viene a establecer pensamientos en la mente del ser humano. Esa doctrina es una doctrina que viene a enseñar conceptos dentro de la mente del ser humano. Y estos ministros son los que tienen la tarea, tienen la obligación de salir y enseñar para que así la persona quien venga a aceptar esas ideas, ese pensamiento, venga a ser un cautivo de Satanás. Y cuando viene a la cautividad de Satanás, entonces Satanás ya los tiene en su poder. Considere bien lo que dice 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 26. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Considere bien lo que dice ese texto. Puede leer el versículo 25, ¿verdad?
porque el versículo 25 está tratando el apóstol Pablo de enseñar de que la persona quien se encuentra en estas condiciones del versículo 26 debe de arrepentirse, debe de cambiar su manera de pensar, su manera de ser. Y el versículo 26 dice ya el propósito por el cual deben de cambiar, para que escapen el lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. Pero leo este versículo para que miren el poder en donde se vienen a encontrar la persona que con las maquinaciones de Satanás viene a resultar. Viene a resultar de que Satanás ya lo tiene en su propio lazo. Viene a resultar en que son cautivos a la voluntad de Satanás. Y quizás la persona no entienda ese concepto, no comprenda ese pensamiento, pero es lo que realmente están ejecutando en su propia vida. Y todo, vuelvo a repetir, por medio de los ministros que salen a enseñar. Por eso es importante de que usted y yo vengamos a probar, vengamos a hablar con estos engañadores, con estos ministros, para ver si acaso realmente es la voluntad de Dios. Whenever we look at scriptures and we look at 2 Corinthians chapter 2 and verse 11, we notice that this is the work of Satan. But one of the things that we need to understand is that Satan is not going to appear with us or before us in a manner that he is going to scare us. He's not going to do that. You know, for most of us that we come from the Hispanic culture, we're familiar with the Mexican bingo, la lotería. And we notice that within la lotería there is a picture of the devil. Well, he's not going to appear to us in that fashion. He's not going to do that. Satan has his ministers. Satan has his people, his soldiers, his foot soldiers that do the work for him. And we read this in 2 Corinthians chapter 11 and verse 13 through 15. We notice there that it says that the Apostle Paul says that Satan disguises himself as an angel of light. Furthermore, we notice that the scripture says that Satan has his own ministers that do his work for him. Now, these are the key people that we need to zero in. Because the question that we ask the text is, well, then, who are the ministers? Is it me? Am I a minister of Satan? Is it you? Are you a minister of Satan? Who are the ministers of Satan? If the Bible says that there are ministers of Satan, then they're out and about. They are among us. When you go to John, the letter of John, the second letter of John, and you look at verse 7, it only has one chapter, but you look at verse 7, it says that many deceivers have gone out into the world. And he calls them the Antichrist. He calls them the ministers of Satan. But once again, who are these people that the Bible speaks of? Nobody wants to assume that name, not unless a person is very proudful of being a follower of Satan, then he'll say, well, I'm a minister of Satan. But nobody wants to put that surname upon him or her. Oh, I'm a minister of Satan. Nobody wants to do that. But the Bible clearly says that they are ministers of Satan. And these ministers of Satan, according to 1 John chapter 4 and verse 1, we need to test them. And isn't it interesting that whenever two people of two religious backgrounds come together and they want to discuss a certain matter concerning the Bible, the other party says, you know what, we are not going to be a participant of that because we don't fight with the Word of God. You're not fighting with the Word of God. If you're against the Word of God, then you're fighting against the Word of God. But we're not fighting. We're trying to arrive at the truth. The Bible is the truth. And therefore, we're trying to study the Bible. We're trying to read the Bible in order that we can come to the truth, in order that we can understand what is truth, because it is the Bible. And therefore, whenever we
go to the Bible and we read what the Bible says, then we can be assured of ourselves that that is the truth. If someone comes to me and says different of what the Bible teaches, then that is falsehood. And that could be a sign of a deceiver, of a minister of Satan. But these are the people that will come to us and they will do the work of Satan. They will communicate into our soul, to the inner man of us, the soul, and they will plant in our soul their ideas. They will plant in our soul their thoughts, their concepts. And these thoughts and concepts then become second nature to the person that plays with those ideas, that lets those ideas within him or her, because they begin to ferment within our mind, and they begin to do things within us that later on we see corruption within our life. And let me tell you what all of this does. Déjeme enseñarles lo que todo esto hace. Cuando usted voltea a la Biblia, en el libro de Éfeso, Efesios capítulo 4, note lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4. Y empezamos del versículo 17 hasta el 19. Efesios 4, 17 hasta el 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pongan atención cuidadosamente a todo esto. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Considere bien que aquí el apóstol Pablo nos está comunicando el proceso de lo que ocurre dentro de nuestra alma. Cuando los ministros de Satanás logran implantar un pensamiento, una ideología, un concepto en nuestra alma. Primeramente, note lo que ocurre. Primeramente viene a envanecer la mente. Dice el versículo 17, que andan en la vanidad de su mente. ¿Saben lo que dice la palabra vanidad? Que está pudrido, que está hueco. Cuando el ministro de Satanás viene a plantar en nuestra mente un concepto, una idea, una ideología, ya es una pudrición. Ya se comienza a carcomer nuestra mente, ya se viene a comenzar a pudrir. Ya no piensa correctamente. Ya no comienza a desarrollar pensamientos correctos. Esto es el principio. Y esto es lo que hace el pensamiento y el concepto de los ministros de Satanás. Porque recuerden, la obra de Satanás es de venir. Note lo que dice, lo voy a leer lo que dice la Biblia. Juan capítulo 10 y versículo 10 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan capítulo 10 y versículo 10 dice, el ladrón, y aquí el ladrón se está refiriendo a Satanás, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, para robar, para matar, para destruir. Pero Jesucristo ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero Satanás ha venido para robar. ¿Qué viene a robar? La tranquilidad y la paz de uno. Ya comienzan las preocupaciones, la ansiedad. ¿De dónde viene todo esto? Dentro de uno. Dice Santiago capítulo 4 y versículo 1. Santiago capítulo 4 y versículo 1 de la siguiente manera. Santiago capítulo 4 y versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Nuestras pasiones quiere decir lo interior, nuestras emociones, lo interior de uno. ¿Y qué produce todo eso? Es Satanás lo que viene a plantear. Las maquinaciones de Satanás viene a plantear en nosotros
Y esto produce una guerra en la cual ya no hay paz en uno. Nos preocupamos, entramos en ansiedad, no podemos dormir, no podemos comer, no podemos hacer cosas que antes la tranquilidad nos ayudaba a hacer en nuestra vida. Pero miramos nosotros entonces que esto es lo que ocurre. La mente se viene a podrir, se viene a echar a perder. Pero luego noten el siguiente proceso que sucede en la mente del ser humano. Regresando a Efesios capítulo 4, versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Entendemos ese concepto? Ya el entendimiento nuestro se ha cambiado. El entendimiento nuestro se ha puesto ya en tinieblas. Ya no pensamos bien. Es en donde vienen ya que queremos matar, queremos pelear, queremos hacerle daño a la gente. El entendimiento ya no piensa bien. Se desarrolla algo en nuestra vida, ¿verdad? De solamente que es en contra de la voluntad de Dios. No queremos ayudar a nuestro prójimo. No. Él me está haciendo esto porque quiere algo de mí. Ya comenzamos a pensar diferente. Ya entonces miramos a la gente, ¿verdad? Y estamos mirando a la gente a ver cómo podemos sacarle lo que nos beneficia a nosotros y ya después descartarlos. Se viene a entenebrecer nuestro entendimiento. Y cuando leemos la Biblia, no entendemos los conceptos de Dios porque están todos equivocados. Pensamos nosotros de una manera diferente. Es por esto que cuando uno se convierte en el cristianismo, tiene que automáticamente dejar el hombre viejo debajo del agua y comenzar a pensar cosas diferentes. Dejar que la palabra del Señor venga a renovar nuestra mente, porque nuestra mente llega a ese punto. Tercero, miren el siguiente proceso. Dice, ajenos a la vida de Dios. Ya cuando llegamos a este punto, al segundo punto del proceso, ya Dios no nos importa. Nuestra mente ya no está fijada en Dios. Nos hablan de la iglesia, nos riemos. Nos hablan de que tienes que ir a la iglesia, lo miramos como algo extraño. No, yo no voy a la iglesia. ¿Nos hablan del concepto de Dios? No. ¿Ven la perdición que se va llevando a cabo? Y todo esto por causa de la maquinación que Satanás planteó en la mente del ser humano. Se va desarrollando, va creciendo, solo que ya vienen a ser ajenos a la vida de Dios. Su corazón, dice que su corazón se viene a ser un corazón duro. Nunca le ha tratado de hablar a una persona que ya está en ese punto de Dios. Se ríen en su cara. Se ríen en su cara. Ellos comienzan ya a hablar de otras cosas. Como una vez nos dijo un señor, a mi esposa y yo, sacó un rollo de dinero de su bolsa y dijo, este es mi Dios, dijo. Ustedes están perdiendo su tiempo, este es mi Dios. Para el drogadicto, su Dios es la droga. Para el que roba, lo que roba. Y en la lista se puede ir. Pero ya su corazón viene a endurecerse. Y es un poquito difícil de trabajar con personas así. Y luego el versículo 19 dice que pierden toda sensibilidad. Nunca he oído la frase de que dice, bueno, le preguntan a un criminal, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y una vez un criminal contestó, porque dentro de mí hay un vacío tremendo. Yo ya no siento nada por nadie. Y nomás le quité la vida a ese ser humano para verlo ver morir. Perdió ya la sensibilidad. Hay un vacío en la persona. Ya no siente amor, sino que únicamente es algo que le tiene que estar vaciando y nunca hay satisfacción. Porque hay un vacío en la vida de la persona. Eso es perder toda sensibilidad. Y luego dice, y
es entregado a la lascivia. En otras palabras, ya se entrega completamente al pecado. Ya para él eso es lo verdadero. Va a venir a satisfacerse únicamente lo que él quiere, lo que ella quiere, y punto. Y nadie le va a decir nada. Cuando usted, hermano, hermana, amigo, amiga, se toca con una persona así, va a tener dificultad. Ahí se le va a requerir su paciencia con tal persona. Ahí se le va a requerir, ¿verdad?, que usted se encuentre calmado enseñándole la palabra de Dios. Y algunos de ellos abiertamente lo va a rechazar. Y el Señor dice que cuando llegue a ese punto la persona en decirle a usted, dice que se sacuda el polvo de su vestidura y sígale adelante. Porque ya no hay remedio para tal persona. Pero en este mundo encontramos a personas que todavía están en el primer paso de este proceso. Tienen una mente que dice aquí de vanidad. Entonces podemos trabajar con tal persona. Pero todo esto por causa de las maquinaciones de Satanás. Satanás trabaja de esa manera. Y aunque esté atado, amarrado, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, todavía tiene poder Satanás. Y lo hace por medio de sus ministros. Así que tengan cuidado, tengamos cuidado. Porque estamos tratando con un enemigo poderoso. Tengamos cuidado con lo que usted escucha. Tengamos cuidado con lo que usted lee. Tengamos cuidado con las personas quien usted se viene a asociar y lo que ellos dicen, lo que ellos le vienen a plantar en su mente. Porque eso viene a crecer, viene a producir fruto. Tiene que contrastar y tiene que constantemente estar pensando en lo que es correcto, en lo que es bueno. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. En esto debemos de pensar siempre para poder contrarrestar las maquinaciones de Satanás. And lastly, we notice that there is a process that the Bible speaks. Whenever we listen to those deceivers, those people that come and to try to deceive us, according to John chapter 1 and verse 7, there is a process. The Apostle Paul makes reference to that process in Ephesians chapter 4 and verse 17 through 19. And if you read carefully those verses, you will notice that it starts from a corrupt mind. Whatever Satan, his devices to plant a concept, an idea, a thought within the person, it begins to develop. And it begins to corrupt the mind. It begins to change the mentality, the thinking of the mind. It helps the person, well, it doesn't help, but it takes the person into a point of being ignorant of God, having a hardened heart, and it takes the person to the point of losing totally control of his thoughts because he's under the will of Satan. He's under the control of Satan, as 2 Timothy chapter 2 and verse 26 says. And from that point on, we belong to Satan. The person belongs to Satan. He no longer is in control of his own life. You know, some people think that they can go into sin and they can do whatever they want to do, and whenever it is high time that they quit that, they're going to quit that. It doesn't work that way.
Because once you're hooked in it, there's no way out. There's no way out. The temptation is very generous, is very delicious, but once you go into the trap, there's no way out. And from that point on, God will give us an abased mind. Romans chapter 1 and verse 28 speaks of that. As a matter of fact, the whole chapter speaks of that. Of those people that corrupted their human nature. And it's talking about lesbians, talking about homosexuals, talking about all those people that did all of that. Once they corrupted their mind, who planned all of that? Satan. But once they corrupted their mind, they could not go back to their original nature, their way of thinking. And God turned them over to an abased mind, verse 28 says. And this is the problem. This is the danger that people rich, they will come to that point in their life and there's no way out. So this morning, as we come to the conclusion of our lesson, one of the works of Satan is his devices. What is his device? His device is that he utilizes the power that he has to plant in our soul, in our mind, certain things, certain ideas, certain concepts, certain thoughts that will eventually take us to a corrupt person. But all of that can be changed if we will not to go that route, to turn our life over to Jesus Christ and to let Jesus Christ now be our Lord, and for him to take control of my life, and for him to do what he needs to do in order to better my thoughts, in order to better my life, in order to better my family, in order to better anything that I'm involved. It is possible. How long will it take? I don't know. It depends on the individual and their desire to reach that point in life. But it can happen because Jesus Christ is more powerful than Satan. The Bible speaks of that. In 1 John chapter 4 and verse 4, he says, greater is he that is within you than he that's out in the world. And he that's out in the world is Satan. And he that's in you is God. And he is greater than the devil. And he can better your life this morning. But it's up to you. You have to make that choice. God cannot violate your free will. He cannot violate your free will. It's a choice that you have, but you have to make that choice. And once you make that choice, then comes the obligations to serve God in His fullest. Hoy en esta mañana, hermanos, todos nosotros tenemos la habilidad de poder salir de todo esto, porque como ya he dicho, que el que está en nosotros es mucho más mayor que aquel que está afuera en el mundo. Lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Pero la decisión es suya. Dios no va a violar su libre albedrío. La decisión es suya. Y una vez que usted haga esta decisión, ya entonces entran las obligaciones nuestras. Pero ¿qué dirá usted en esta mañana? Cuando Jehová Dios le presenta esto ante Isaías, Isaías respondió inmediatamente, heme aquí, Señor, heme aquí. Pero ¿qué dice usted? ¿La quiere pensar? Pues piénsela, pero no se quede como el ganso. Piénsela. Pero la decisión es suya. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. ...151, yo escucho buen Jesús. Yo escucho